Naasón Joaquín, el llamado apóstol de la Iglesia La Luz del Mundo, reconoció el pasado viernes su culpabilidad en los delitos que le imputaron en materia de abusos sexuales a menores. ¿Qué implicaciones tiene el caso para la Iglesia y para la sociedad? ¿Es un apóstol caído? Naasón Joaquín confiesa abusos sexuales aquí, en Sacro y Profano. Naasón Joaquín García, el llamado apóstol de Jesucristo de la Iglesia La Luz del Mundo, se declaró culpable el pasado viernes 3 de junio de cargos de abuso sexual a menores. La Iglesia La Luz del Mundo es una poderosa asociación religiosa de corte evangélico que dice agrupar 5 millones de fieles en 50 países. Naasón Joaquín fue detenido el 4 de junio del 2019 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, acusado por los delitos de abuso sexual infantil, tráfico de personas y pornografía infantil. Desde el inicio del caso, Naasón Joaquín se declaró inocente. En la fase de preparación, la defensa de Joaquín presentó varias menciones para que fuera desestimado. Sus abogados argumentaron que la Fiscalía y las supuestas víctimas montaron una trampa para inculpar al líder religioso. Cuando un acusado en Estados Unidos se declara culpable, es porque llega a un acuerdo con la Fiscalía. En este caso, Naasón Joaquín pretende evitar la condena de cadena perpetua. Otro atenuante es sortear las confidencias inculpadoras, los testimonios, las pornofotografías y los videos incriminadores que dañarían aún más la imagen del líder religioso y la misión de la Iglesia. La Iglesia La Luz del Mundo ahora debe una explicación a su feligresía y a la sociedad. La Iglesia La Luz del Mundo es una asociación religiosa evangélica de corte pentecostal, fundada por Eusebio Joaquín en 1926. Como vio en la cápsula, es una iglesia pujante que enarbola nacionalismo, principios juaristas, laicidad, y es flexible frente a temas de la vida moderna como matrimonios igualitarios, homosexuales, etc. Pero el hecho es que su líder, su dirigente, su apóstol, como ellos le llaman, fue detenido en 2019 por acusaciones terribles, abuso sexual, pederastia. Y es un tema que nos ha movido a todos a hacer un conjunto de reflexiones. Yo agradezco la presencia de nuestros invitados, Fernando González, doctor, psicoanalista y sobre todo un experto en temas de abusos sexuales. Y Leopoldo, muchas gracias por estar aquí. Leopoldo Cervantes, especialista también en temas de iglesias y también en pederastia. Participaste en el libro sobre pederasta sagrado que yo coordiné hace un año. Leopoldo, ¿cuál es tu valoración de este juicio? 3 años. Las pruebas fueron guardadas, cierto anonimato de las víctimas, negociaciones. Todo indicaba que este lunes empezaba el juicio, había realmente mucha expectativa y el apóstol se declara culpable, con lo cual ya no habrá juicio, simplemente habrá una sentencia. ¿Cuál es tu valoración de este juicio? Pues Bernardo, estamos delante de un caso verdaderamente inédito en la historia de la religión en México y de su relación con muchos aspectos sociales, políticos y demás. Parece que este gran giro que ha dado el caso es algo a lo que no estamos acostumbrados en México. Definitivamente, es un juicio diferente, diferenciado, en el cual se están poniendo sobre la mesa todos los detalles que la gente implicada en el juicio, vamos a decir interno, conoce muy bien, pero que no va a salir a la luz pública. La gran apuesta de Naasón y sus abogados es no salir a la luz pública con toda la evidenciación y con toda la demostración de los casos específicos. Efectivamente, como tú acabas de mencionar, el hecho de que las víctimas no salgan a la luz, no se conozcan sus nombres, aunque muchos de ellos han aparecido en estos últimos días, ahorita hay una gran indignación por el acuerdo que se ha tomado. Y el giro que ha dado, porque estamos, como tú bien lo decías, estamos exactamente a 3 años de la detención de Naasón. Entonces el giro pretende salvar
lo que se pueda de la Iglesia, con todas sus características que en México se conocen bastante bien, pero que en el cambio y en el traslado, digamos, al caso mismo en Estados Unidos, pues adquiere otras dimensiones a las cuales nosotros en México no estamos acostumbrados. Se trata de que una asociación religiosa en México es enjuiciada en la persona de su dirigente en otro país, en el país del norte, recibiendo todas las posibilidades de salir adelante, salir airoso, entre comillas, en medio de todo este escándalo. Yo debo decir algo casi muy tajante. La Iglesia de la Luz del Mundo no se va a reponer tan fácilmente de este golpe, porque la capacidad que ha tenido para reinventarse y reacomodarse con el paso del tiempo, las acusaciones que su padre y su abuelo tuvieron también en su época, en sus diferentes épocas, eso ahora se ha tenido que reciclar nuevamente. Incluso los que hemos estado atentos al caso hemos tenido que desempolvar varios puntos que no estaban tan claros. El caso incluso estuvo a punto de eliminarse o de sobreseírse, como se dice, ¿no? Entonces, ahora creo que esta definición que se va a dar es muy importante para el presente y el futuro de esta iglesia en México y fuera de México. Muy bien. Fernando, ¿cómo entender que frente a la luz de acusaciones, ¿no?, fuertes, sólidas y tan graves, y ahora las confesiones, la aceptación de culpabilidad, es decir, Nazón es un criminal confeso, y a pesar de todo esto, en la iglesia, feligreses y la cúpula lo sigue considerando inocente? Hay una actitud de negación, por una parte, y una victimización, es decir, es fruto de un complot, le quieren sembrar, quieren hacer daño. Hay una negación absoluta sobre el tema. ¿Qué opinión te merece? Bueno, me merece la opinión de que no es que este tipo de narración con complot incluido, con victimización, es una narración que está presta en la cultura cristiana desde hace mucho, y entonces si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de los legionarios de Cristo, es muy claro que cuando en el 97 salió lo de Marcial Maciel en la televisión, incluso hubo toda una presión del secretario particular de Ernesto Zedillo, de empresarios, de un sacerdote jesuita, para que no saliera el programa, digamos. Entonces, por un lado es, no toques eso que es un tema tabú. Por otro lado, si tocas eso, es que estás tocando a alguien sacralizado. Y la caída de la sacralización es terrible para mucha gente, para sus creencias. Entonces, en este caso, el caso de los legionarios del 97 hasta el 2010, además de todo lo que pasó, 13 años decidieron que por fin era culpable, y lo que hizo Benedicto fue recortar a Maciel como un tumor para que la congregación siguiera hasta el día de hoy con bombo y platillo. Igual acá hay toda una sacralización, pero más complicada, porque Maciel era solo, era el fundador. Aquí hay toda una genealogía de tres personajes de la misma familia que están sacralizados, pero más allá están vistos como un Mesías. Entonces no puede ser sino un complot contra algo sagrado, y por lo tanto es una víctima. Muy bien, pues vamos a una pausa. Me parece muy interesante este giro que da esta confesión, esta criminalidad confesa. Es también para evitar una cadena perpetua también, ¿no? Hay una parte personal. Y esta aceptación o esta rispidez institucional que es muy irritante, sobre todo a los ojos externos, de cómo a pesar de los pesares, la estructura se vuelca para defender a una persona que ha cometido crímenes y crímenes muy serios. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos esta noche, Sacro y Profano. Digamos, focaliza el tema de las confesiones y aceptación de los delitos criminales en torno a abusos sexuales a menores por parte del apóstol, el llamado apóstol de la Iglesia La Luz del Mundo. Fernando, tú ya adelantabas el caso de Maciel, pero ¿qué constantes podemos encontrar
caso Maciel, el caso de Granier, del Nexium, que también fue muy sonado en México, y ahora el de Nazón Joaquín. Bueno, varios. Uno es esta incoercible necesidad de mucha gente de tener una especie de amo que les diga la última palabra y donde la única distinción es cuál es el mensaje. En el caso de Maciel es una congregación religiosa que se coloca en la línea de ser como la vanguardia de la Iglesia Católica, con una institución cerrada, una institución total, pero al mismo tiempo transversalizada por el Vaticano. En el caso de la Luz del Mundo, es una congregación cerrada sobre sí misma, no transversalizada por otras autoridades, y en el caso de Nexium, es un grupo secularizado también con un amo, donde hay gente de la clase alta, lo cual es notable porque aparentemente la clase alta tiene resueltas muchas cosas, que busca un amo para purificarse. En los tres casos se va a hablar de purificación de diferente manera. Hay que purificar tu alma, hay que entregársela al invisible divino o hay que entregársela al amo de Nexium, pero hay unas correlaciones muy parecidas. El único punto es, dime qué dispositivo utilizas para tus actos y te diré más o menos cómo vas a proceder, ¿no? En el caso Maciel, con una jerarquía muy clara y con un líder único en donde todo confluye. En el caso de la Luz del Mundo, ya con una genealogía de casi 100 años, donde hay una situación muy parecida y donde otra vez hay un sacralizado. Y en el caso de Nexium, un sujeto sacralizado, no sacralizado, sino secularizado, pero que funge como amo de la purificación. Leopoldo, Fernando ha tocado un tema muy importante y es esta sacralización del líder religioso. Y efectivamente el liderazgo, a diferencia de otros grupos pentecostales, en el caso de la Iglesia La Luz del Mundo, está muy centralizado en el apóstol. Y por lo tanto entonces esta dimensión sagrada, cuando viene todo este sacudimiento mediático, todas estas impugnaciones, evidentemente que no solamente afecta al líder o a la cúpula, afecta al conjunto de la Iglesia. Sí, efectivamente. Y hace 3 años hablábamos también de esta parte del tema en relación con las similitudes y diferencias con las iglesias pentecostales, neopentecostales e incluso algunas evangélicas. Efectivamente, el carisma dominante de esta estructura familiar se ha venido heredando, supuestamente. Habría que ver si la teoría sociológica de la religión, cómo explica el hecho de heredar o no un carisma, que era lo que también dialogábamos hace 3 años. Pero efectivamente, yo creo que para nuestro público habría que hacer una buena definición cronológica de cómo esta iglesia evolucionó desde su surgimiento en el año 26, cómo unos 20 años después dio un giro, vamos a decir, inesperado, que no sucedió en otras iglesias pentecostales particularmente, porque ya cuando evoluciona todo esto y pasan los años y las décadas incluso, los neopentecostalismos, varios de ellos, han tenido comportamientos similares en cuanto a la estructura de su gobierno, la sacralización de los dirigentes, pero nunca llegando a este extremo. Donde sí se ve un punto de contacto muy importante con estas iglesias es en el uso del concepto de apóstol. Cómo generar la apostolicidad de una iglesia. Aquí hay que recordar que el origen más remoto de la Luz del Mundo tiene que ver con una iglesia que se llamaba así, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, una de las primeras iglesias pentecostales en México. Entonces es muy probable que la terminología venga de ahí, pero la figura del apostolado en estas iglesias no tiene más de 30 o 40 años, que ahora está muy fuerte. Ahora muchos pastores de larga trayectoria, pocos jóvenes en realidad, asumen la postura del apostolado para poder definirse como alguien superior dentro de la iglesia y poder tener el control absoluto de lo que se hace, se dice, se piensa, formas de espiritualidad que deben tener las personas y controlar el pensamiento de los integrantes de la asociación religiosa. Muy interesante. Fernando, el tema de las víctimas, ¿no? Pareciera ser que por las características del caso se mantuvieron aisladas, no se visibilizaron porque podían haber sido agredidas, compradas o presionadas, etcétera. Pero el hecho es que hasta ahora, hoy, miércoles, estas víctimas se están sacando la cara. Pero pareciera ser que durante todo el proceso, y no solamente el proceso
Nazón Joaquín, sino incluso Maciel, etcétera, las víctimas son sistemáticamente olvidadas. No hay enfoque a las víctimas, cuando lo lógico sería que ellas son una razón importante de atención. Sí, sin embargo, no creo que en el caso Maciel las víctimas hubieran estado invisibilizadas. Estuvieron bocabajeadas, pero no invisibilizadas. Recuerda que en el caso Maciel, lo que rompe el tabú de la explicitación, se podría decir, de eso no se debe hablar, de la sexualidad del clero, fueron las víctimas en el Canal 40 y después en el Canal 2, 5 años después, ¿no? En el 2002. Ahí las víctimas aparecieron, un tipo de víctimas que han ido transformándose. Primero las víctimas que se presentan como pasivizadas por Maciel, después uno de ellos que no testimonió habla de su propia implicación con Maciel, de su relación y de su actividad, y después jóvenes de sus colegios en el 19 salen. O sea, sí han salido, pero al mismo tiempo todo el rato las han estado tratando de asfixiar. En cambio acá sí parece que el juicio entra de otra manera, es hagamos un juicio, arreglémonos en corto y tratemos de que las víctimas no aparezcan y que estén invisibilizadas. Sí, es evidente ahora que justamente hoy, por la presión mediática, están dando testimonios y parece ser que son testimonios muy fuertes los que están diciendo justo en el momento que estamos haciendo esta grabación. Leopoldo, la Iglesia insiste mucho en un tema de un complot internacional, ¿no? Es decir, se han sembrado testigos, se han sembrado pruebas, se le quiere hacer daño a la Iglesia y eso ha traído, digamos, una característica de defensa, digamos, cerrada, la luz del mundo como una ciudad, ¿no? Amurallada, ¿no? Donde no entra nada. Sin embargo, la Iglesia tiene mucha responsabilidad, ¿no? Como se ha comentado aquí, estos casos pareciera ser que vienen de generación en generación, que esta dinastía de apóstoles pareciera ser que tiene ciertos privilegios, donde la propia Iglesia es responsable. Sí, ahora que han sacado tantos reportajes, justamente ya con la cercanía de esta fecha para tener la sentencia, pues ha quedado bien claro que todo esto era facilitado por la maquinaria de la Iglesia misma. Una de las víctimas, Xochitl Martín, ha estado señalando que esto es una institución completa que está al servicio de trata de personas, que se dedica propiamente a eso, y en la propia Guadalajara, ahí en la sede de la Luz del Mundo, se sabe que abajo de todo el edificio incluso hay lugares secretos subterráneos donde se llevaban a cabo todas estas prácticas tan cuestionables. Entonces creo efectivamente que la voz de las víctimas ahora, yo lamentaría mucho que tampoco se escucharan suficientemente. El juicio como tal, y acabamos de tener otro juicio muy mediático allá en Estados Unidos de actores y demás, este otro juicio yo creo que iba a superar a aquel en cuanto a la intensidad y a la indignación que iba a producir en nuestras sociedades. Y hablo de Estados Unidos y hablo de México. En México lo que yo estoy viendo muy tristemente es justamente que allá en Guadalajara, allá en Jalisco, los feligreses de la Iglesia siguen en la negación total. Salen ante las cámaras, opinan y dicen y cierran los ojos. Nuestro apóstol es inocente y todo esto es un complot mediático en contra de nuestra Iglesia. Entonces creo que esa parte, particularmente en nuestro país, sí sigue siendo para preocuparse, porque la Iglesia sigue muy cerrada ante estos cuestionamientos. Sí, son muy bravos. Yo he escrito 2 artículos y me he ido como en feria, y incluso bots, es decir, varias con el mismo texto, pero firmado por diferentes personas. Pero están como muy aferrados. Pero bueno, vamos a una pausa. Les recuerdo que estamos analizando el caso de Nazón Joaquín, esta declaración de culpabilidad de abusos sexuales a menores. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos analizando, introduciéndonos a un caso muy complejo, y es el caso de esta
declaración de culpabilidad por parte del llamado apóstol de la Iglesia, la luz del mundo. Hemos visto diferentes aristas, pero me gustaría, Leopoldo, que nos orientaras. Tú has hablado, bueno, la Iglesia está cerrada, la feligresía está endurecida, hay una negación absoluta sobre el caso, siguen creyendo en la inocencia de su líder religioso. ¿Qué sigue en estos términos para la Iglesia? A partir de observar algunas de las entrevistas que se han hecho con integrantes de esta iglesia, lo que se ve que viene es un nuevo endurecimiento, pero al mismo tiempo se están abriendo unas puertas o ventanas para una cierta sustitución del liderazgo. El hijo del apóstol, Naasón, Joaquín, jovencito, muy jovencito, ya lo están preparando para tomar la batuta de la iglesia, está plantado totalmente en el negacionismo. Mi padre es inocente, él ha demostrado ampliamente quién es y demás. Yo aquí haría una inflexión, haría una especie de giro comprometedor en relación con el uso que esta iglesia ha hecho de la Biblia durante toda su historia. Toda esta institucionalización del abuso sexual ha sido justificado con los textos bíblicos. Yo vería una posible oportunidad para esta iglesia para retomar ese espíritu que en algún momento tuvo, muy en sus inicios, pero que pudiera retomar un perfil, ya no digamos más evangélico, sino más acorde con la realidad actual del país, de nuestro tiempo, que verdaderamente pudiera tratar de salir un poco de esa cerrazón y de esa estructura tan cerrada para tratar de responder a las nuevas circunstancias. No me hago ilusiones, lo sé, pero al mismo tiempo yo vería que las nuevas generaciones de esta iglesia podrían aportar algún elemento de cambio para el futuro. Y es que no solamente es un cambio de liderazgo, sino el líder, esta concepción sacral que se tiene de él, pues forma parte de su teología, de su identidad, de sus lecturas que haces, como tú dices. No es fácil, pero es una oportunidad al fin y al cabo. Es una posibilidad. Como otras más episcopales o más congregacionistas, ¿no? Sí, no va a cambiar su forma de gobierno, evidentemente, pero tiene una oportunidad histórica. Fernando, tus reflexiones finales. Ya no solamente hablamos de la Iglesia Católica o de sectas exóticas como Nexium, estamos hablando ya de iglesias evangélicas en donde nos coloca el tema de religión y sexualidad en un punto álgido que hay que revisar. Y otra, es un tema que nos atañe a todos. ¿Qué hace el gobierno? No ha hecho nada el gobierno tampoco. El gobierno mexicano fue un caso como este. Pues sí, el asunto aquí es que la sexualidad, todo es sexual, como diría Oscar Wilde, pero solo la sexualidad es una relación de poder. Y lo vamos a encontrar la vida sexual de los pastores, de los sacerdotes, etcétera, que mientras exista la sacralización, existe la ficción de que no tienen vida sexual. Entonces, todo esto que ha ido apareciendo abiertamente desde el 97 para acá, los diferentes casos en diferentes grupos religiosos, es muy claro que ya se sexualizó el cuerpo de los pastores, del clero, etc. Por otro lado, en este tipo de casos hay que tratar de entender, y más en el caso de Naasón, la verdad histórica y la verdad jurídica. Y aquí sí va a quedar muy claro la separación entre histórico y jurídico, por lo que veo. Y por otro lado, no volver al caso Maciel, donde se aísla como un tumor y sigue la institución. Aquí la responsabilidad de la estructura de la luz del mundo tiene que aparecer y la genealogía previa. Y por último, comparándolo con la Iglesia Católica, toda la complicidad que viene directamente del Vaticano, que marcó toda la política en relación con la vida sexual del clero, en donde el Papa sigue con la ficción de que él puede decir, ahora falló este cardenal, ahora falló este cura, ahora falló este obispo, pero como si de la cúpula estuviera por encima del conflicto, cuando es parte fundamental. Muy bien, pues yo les agradezco mucho su presencia. Y bueno, en Cerco el Profano hemos analizado diferentes casos de la pederastia clerical y hemos reivindicado el papel y el enfoque prioritario que se le debe dar a las víctimas. En este caso, habían estado ausentes o invisibles. Pareciera ser que hoy, precisamente hoy, están dando sus testimonios y están enfrente incluso del propio Naasón Joaquín. Pero
hay una deuda muy grande de las iglesias, la católica, la propia Iglesia Luz del Mundo, la sociedad, el Estado, los medios. Debemos ser mucho más empáticos. Yo me pregunto si va a haber indemnización a las víctimas en este caso, o no. Era lo mínimo que correspondería. Víctimas de abuso porque sus vidas quedan marcadas para siempre por estas transgresiones y crímenes sexuales de estos depredadores despreciables que se amparan bajo la sacralidad. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.